Le he puesto por título a esta capsulita y a este tema completo: de la cárcel al trono. De la cárcel al trono. Este hombre José, del cual vamos a hablar, la historia, ustedes han venido hablando de todo el libro de Génesis y ha sido maravilloso. Para mí el libro de Génesis es el libro de los principios. Y los quiero animar y las quiero animar, mujeres, hombres, hermanos, familia, a que usted se enamore de la palabra del Señor. Yo siempre como cristiana me preguntaba cuándo comenzó todo, cómo fueron las leyes, los estatutos, cómo se empezó a gobernar el mundo. Todas, o sea, me hacía tantas cantidades de preguntas, pero cuando estudiábamos el libro Busca la Verdad y empecé a conocer en el Instituto Bíblico con los hermanos Thompson la palabra del Señor, fue allí donde me enamoré de mi Señor Jesús y dije yo, mi vida se la voy a entregar al Señor. Soy una mujer procesada. A los 10 años tuve cáncer en mi pierna derecha, gangrena por 5 meses. El Señor me sacó de esa gangrena, y estando en medio de ese proceso, cuando mi pierna la iban a amputar, el pastor vino, oró por mí y yo hice un compromiso con el Señor y le dije, Señor, si tú me sanas, yo voy a servirte y te voy a prometer que jamás voy a dejar estos caminos preciosos. Y hasta el sol de hoy el Señor me ha sanado. Eso fue a los 10 años. Tengo 50 años en el camino del Señor. El Señor no me ha fallado. Ha sido lo mejor que me ha podido pasar ser hija de Dios y estar en esta preciosa iglesia, amén, por tantos años de vida. Entonces siempre me pregunté acerca del libro de Génesis. Y voy a ir rápido, voy a hacer mis notas, ya que es más fácil para ustedes si gustan grabar, para que ustedes no se les pierda un detallito o tomar notas. Si le puedo bendecir en algo, será una bendición. Con una persona que salga animada para leer la Biblia, con una persona que salga, se levante de su crisis y de su proceso y diga, voy a servirle al Señor, valió la pena estar aquí con ustedes. El libro de Génesis es un libro de principios, de comienzos y de orígenes. Todo lo podemos saber, aún las evidencias científicas, todo lo que se puede ver en la ciencia, todo está escrito en este libro. Allí yo me maravillaba y me puedo maravillar donde dice la palabra del Señor que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Amén. Es donde podemos ver el primer noviazgo de Adán y Eva, el primer matrimonio, los primeros bebés, los primeros partos, cuando uno se pone a mirar todo este principio tan hermoso, los animales, la creación, las aves, los peces, la separación de la luz y las tinieblas, los primeros frutos, la primera cirugía, el primer anestesiólogo, cuando tuvo que el Señor anestesiar a Adán para poder tener a Eva, ¿verdad? El primer sastre, cuando el Señor vistió a esta pareja, ¿verdad? Las primeras décadas, el primer romance, podemos ver este hombre, Adán, este hombre tan inteligente, poner los nombres de los animales y poder acordarse de todo esto era una cosa. Se pone uno a mirar y a desmenuzar qué tan maravillosa es la creación, estos 6 días que el Señor hizo, que se puso con tanto detalle. Cuando uno ve las estaciones, cuando uno ve la luna, todas las estrellas, todo lo que nos rodea arriba y abajo y en el mar, y las cosas que aún el hombre no ha descubierto, se puede dar uno cuenta, hermanos, lo maravilloso que es leer la palabra del Señor. Entonces, eso es el libro de Génesis. Yo quiero que se pueda empapar y empezar a decir, bueno, yo nunca he leído la Biblia y me voy a empezar a leerla, si es la primera vez que usted quiere hacerlo. Pero si usted es antiguo en el camino del Señor, yo le invito a que no pare de leer la palabra de Dios y léala con entendimiento, aplíquela y sobre todo viva la palabra del Señor. Amén. También voy a mirar, generalizar los 10 capítulos que nosotros estamos viendo en Génesis, capítulo del 41 al 50, pero habla sobre el capítulo 1, el capítulo 41, perdón, dice que José interpreta los sueños de Faraón, se hace gobernador de Egipto, los hermanos vienen por alimento en el capítulo 42, en el capítulo 43 los hermanos regresan con Benjamín, en el capítulo 44 la copa de José es encontrada en la bolsa de Benjamín, ¿verdad? Y Judá interviene por Benjamín.
En el capítulo 45 se da José a conocer a sus hermanos. En el capítulo 46 y 47 vemos la historia fascinante de su familia llegando a Egipto, esas 70 personas que entraron a Egipto en total, y después vino a ser ese pueblo maravilloso, casi 2 millones de personas, el pueblo de Israel. Entonces eso se vuelve fascinante cuando usted lee la palabra. En el capítulo 48 vemos cómo Jacob bendice a Efraín y a Manasés, donde le da la bendición a Efraín, que es el hijo menor, porque saben que Jacob era el hijo menor y él obtuvo la bendición de su hermano mayor, pero él le dio la bendición, fue a Efraín, a sus 2 nietos, que era Efraín y Manasés. Amén. En el capítulo 44, bueno, verá usted la profecía de Jacob acerca de sus hijos, la muerte de Jacob y su sepelio, y en el capítulo 50 veremos la muerte de José, o se verá usted la muerte de José. Nosotros nos podemos identificar con toda esta historia, pero quiero tomar en cuenta unos versículos principales, porque uno quisiera leerles todos los 10 capítulos, pero se nos iría el tiempo en esto. Pero si ustedes pueden verlo, lo vamos a grabar posiblemente en el mes de octubre, el libro de Génesis, y va a ver cómo se escucha la palabra del Señor allí en YouTube. Estamos grabando la palabra de Dios en vivo. Amén. Yo quiero leer estos textos que me llaman mucho la atención. Y dice en Juan 8:32, dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Cuando tú lees la palabra del Señor y cuando escuchas la palabra del Señor, la verdad nos hace libres. Vemos también en Génesis otro versículo que me encantó de José, dice que era José hermoso, de hermoso semblante y de bella presencia. Tengo algunas fotitos ahí puestas, chiquiticas. No quería hacer tanta ayuda visual para que no se me entretengan, pero dice que era de hermoso semblante y bella presencia. Y ahorita en un momento vamos a ver qué analogía había entre José y Jesús. Y usted se va a dar cuenta que nuestro Señor Jesús, pues, va a ser cuando nos encontremos cara a cara con Él, es de bella presencia, de hermoso semblante, porque su presencia es maravillosa. Amén. Otro versículo que vemos allí en Génesis que me encantó, dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Siempre la gracia de Dios estuvo con José, siempre, y le extendió su misericordia. El Señor siempre va a estar contigo, mi hermano, y nos va a extender su misericordia. Él ha prometido desde que nosotros nos arrepentimos, nos bautizamos, recibimos este Espíritu Santo, tenemos esta túnica de colores, esa presencia en nosotros, hermanos. Él ha prometido estar con nosotros y extendernos su misericordia y llenarnos de fe ante los ojos de quien sea. El Señor se los extendió con el jefe de la cárcel, se los extendió con Faraón, se los extendió con el pueblo de Egipto. José tenía gracia con su familia, José tenía gracia con las personas que se acercaban donde tuviera que estar. Él tenía la gracia del Señor. Otro versículo que me encantó dice, mas Jehová estaba con José. Dígase esta tarde o esta mañana, si usted está allá, aquí son las 9:30, y yo voy a decir, mas Jehová estaba con Lucy. Usted dígase, mas Jehová estaba con María, mas Jehová estaba con Barbarita. Dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Nosotros nacimos para cosas grandes, amén. Y dice el versículo 3, y vio su amo que Jehová estaba con él y lo hizo mayordomo. Si el Señor está con usted, donde quiera que usted vaya, hermana, Dios le va a bendecir, porque nosotros somos personas prósperas, hijos de Dios prósperos, amén. Y dice que él miraba, su amo veía. Ojalá que nuestros amos, nuestros patrones, nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros pastores, nuestros líderes puedan ver en nosotros que el Señor está con nosotros. Que el Señor está con nosotros, que el Espíritu Santo dice que por nuestros frutos nos conocerán, que donde vayamos, hermanos, seamos de testimonio. Él era de testimonio delante de sus hermanos, a pesar de que sus hermanos lo odiaban, a pesar de que sus hermanos no le podían hablar con tranquilidad porque le tenían mucha envidia por esa túnica de colores que él tenía.
que él tenía, pero dice que su amo vio que Jehová estaba con él y lo hizo mayordomo. Y el versículo, capítulo 41, 38, 39, esto me pareció tan fascinante y dice, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y el verso 39, y dijo Faraón a José, pues ¿qué Dios te ha hecho saber esto? No hay entendido ni sabio como tú. Qué hermoso saber que aún el Potifar pudo ver que el Señor estaba con él, que Dios lo prosperaba. Y Faraón también podía ver que no iba a encontrar otro hombre como él y que no, donde estaba que el Espíritu de Dios. Ojalá que el mundo, ojalá que la iglesia, ojalá que nuestros vecinos, ojalá que la gente que nos rodea pueda ver en nosotros esa túnica de gracia, de bendición, que pueda ver en nosotros que somos diferentes a una persona que no tiene el Espíritu Santo. Y el versículo Salmos 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Y yo quiero que en esta capsulita nosotros encomendemos nuestro camino de aquí en adelante. Yo estaba cumpliendo sus 50 años de vida cristiana y le decía, Señor, has hecho tanto en mi vida, me has bendecido tanto, he pasado por cosas altas y bajas, Señor, pero tú has estado ahí y he encomendado mi vida al Señor, mi matrimonio, mis hijos, mis nietos, la iglesia, tantas cosas que uno le pide al Señor, pero muchas veces en su juventud muchas cosas uno las hacía por uno. Pero cuando uno le ha encomendado el camino del Señor, nosotros confiamos en Él y Él va a hacer. Y algo que me admiro tanto en José fue su trabajo, el trabajo que él tenía. Él fue buen trabajador con su padre, cuidando sus ovejas. Él fue buen siervo estando con Potifar. Él fue buen hombre estando en la cárcel, estando allí prisionero. Él fue buen prisionero y cuando estuvo en Egipto con Faraón, él siempre se reconoció como su buen trabajo. Y Proverbios 24:10 dice, si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Nos invita, yo quiero dejar estos textos con ustedes porque necesitamos ser como José, trabajadores, trabajar en nuestra vida espiritual, ser diligentes, no parar de que la palabra del Señor se haga carne en nosotros, sino que tiene que hacerse carne en nosotros, su carácter en nosotros, su espíritu en nosotros, su verdad en nosotros, su realidad en nosotros, el perdonar en nosotros, porque eso es la vida de José. Y ustedes dirán, ¿cómo está haciendo esta capsulita? Yo estaba orando al Señor. Y gracias, hermanos, por la invitación. Y le dije al Señor esta mañana, dime cómo cuadrar esta capsulita. Y el Señor me dice, vas a empezar dando el postre. Vas a empezar de atrás para adelante. Así como cuando nosotros tomamos el almuerzo, después tomamos el seco y después el jugo y de último dejamos el postre. Aquí en este país es al contrario, a veces les traen a uno el appetizer primero, pero aquí lo vamos a hacer diferente como cuando nosotros limpiamos la casa, a veces tenemos un sistema, empezamos de la sala para el patio. Hoy vamos a empezar del patio para la sala. ¿Por qué? Porque yo quiero que su mente, hermano, amigo, familiar, querido, amigo, amiga, sepa de qué personaje yo le estoy hablando. Y el centro de esta palabra divina en la cual estamos hablando se llama Jesucristo. Pero hay personajes que el Señor dejó en su palabra para que nosotros tengamos un lindo estilo de vida. Y ojalá que estos versículos, hay muchos textos, usted pueda escudriñar cada capítulo y saque el texto clave, pero estos textos a mí me impresionaron de cómo era la vida de José, un hombre trabajador, un hombre leal, un hombre con gracia, un hombre que la gente veía realmente quién era él. Y quiero hacerles una analogía rápida en cuanto a la vida de José y de Jesús, porque estamos en ese cierre del mes en este mes de Génesis. Ellos dos tenían algo muy parecido y en común, que fueron primogénitos. José era el primogénito de Jacob, de Jacob y Raquel, y Jesús era el primogénito de María. Fueron odiados, fueron perseguidos,
con cosas que tenían en común. Vendidos, José fue vendido por 20 y Jesús por 30. Fueron burlados, vivieron en tierra extraña, pagaron el bien por el mal, fueron piadosos, fueron rechazados, muy rechazados. Eran bien conocidos en la tierra donde ellos iban. Les conspiraron para matarle. Fueron tentados también José por la esposa de Potifar y Jesús fue tentado en el desierto. Pero la vida de José era tan pura, tan limpia, que él, como dice Salmo 101:3, no pondré cosas injustas delante de mis ojos. Era tan leal. Nunca se habla de que José haya tenido mal testimonio. Fue sin tacha, sin tacha. Aunque su padre pasó por cosas, tuvo momentos difíciles. Jacob fue usurpador, Jacob fue engañador, Jacob hizo tantas cosas, aunque nuestros padres o nuestros familiares hayan cometido errores. Hermanos, no podemos juzgar a una persona por lo que hayan hecho nuestros familiares, porque la túnica es para cada uno y es individual, el proceso es para cada uno y es individual, la bendición es para cada uno y es individual. Pero José, a pesar de estar con unos hermanos que eran rencorosos, a pesar de vivir en una familia que traía un pasado fuertísimo, pero lo traía y lo tuvieron, pero José llegó a tener un encuentro su papá llegó a tener un encuentro tan personal con Dios que él se reconcilió con el Señor y él luchó con este ángel hasta que rayaba el alba y cambió la vida para sus generaciones. Nosotros, hermanos, no importa. Aquí en este país, hermano, se ve mucha situación con los hijos con drogas. En este país se ve mucha situación con situaciones de hijos difíciles y situaciones así. Pero yo hablo con los hermanos o las consejerías que tengo y les digo, no mires lo que está viendo, llámalo por su nombre, habla cosas buenas sobre ellos, míralos en la iglesia, míralos cómo van a ser, porque Jacob, cuando él se entregó verdaderamente y se arrepintió de todas sus mentiras y se arrepintió de todas sus cosas tramposas, el Señor le dio su bendición y le cambió su nombre por Israel. Y él llegó a ser una bendición. Cuando él murió, hasta Egipto lo lloró 70 días, hermano, llegó. ¿Por qué? Porque fue un hombre que cambió, se transformó, su familia la dirigió de una manera diferente, trajo bendición cuando él tuvo ese encuentro con el Señor. Entonces, hermano, cuando pasamos por procesos, tenemos que reconocer qué cosas hemos pasado, vivido y que sabemos que nosotros pasamos por cosas difíciles con nuestros padres o con nuestros hermanos o nuestros familiares o hicieron o deshicieron, tengamos en cuenta que el Señor los puede perdonar. Señor, tenemos que creer que Dios los puede transformar y han cambiado hoy en día para que nuestros familiares y nuestras generaciones sean mejor. Entonces, si entre nosotros está como padres, acercarnos más al Señor y decirle, Señor, yo no te dejaré hasta que tú bendigas a mis hijos. Señor, yo no te dejaré para que tú, Señor Jesús, bendiga mis generaciones. Si usted mira más adelante la historia de José, su final, él pudo contemplar sus nietos, él pudo contemplar hasta su tercera generación, lo mismo Job. Entonces, anímese, hermano, y aunque haya pasado por cosas, recuerde que usted es diferente. Y este José que fue tentado por la esposa de Potifar, él no puso cosas injustas delante de sus ojos. Por favor, cuiden sus teléfonos, cuide su vida de día, cuide su vida de madrugada, su vida de noche, y toda tentación, vénzala en el nombre de Jesús. Amén. Jesús también fue tentado en el desierto y él enfrentó a Satanás con la palabra, con la palabra, con la palabra. Y ellos también fueron administradores, esa analogía entre José y Jesús, juntos fueron buenos administradores. Si miramos el mundo, la creación del principio de todo, cuando el Señor creó todo el mundo, es un tremendo administrador. El sol nunca se ha caído, las estrellas nunca han fallado, la luna nunca ha fallado. Todo está en su lugar, el agua, los mares, todo tiene su límite, las estaciones, el día, la noche, todo lo que vemos funciona, los seres humanos, la comida, los alimentos, las verduras, los vegetales, todo lo que vemos están perfectamente administrado porque vemos que ellos dos tienen muchas cosas en común, la buena administración.
Y José fue un buen administrador de las ovejas, José fue un administrador con su papá, llegó a ser un buen administrador con Potifar, con Faraón en la cárcel, cuando fue el jefe de los carceleros, cuando todo lo hacía perfectamente, él hacía lo mejor que podía. Y de ahí tenemos que aprender nosotros a ser buenos administradores. Sea un buen administrador, si usted puede aprender de José, de la vida de José, para que su túnica brille. Tengamos esa oportunidad maravillosa de ser buenos diezmadores, de ser dadivosos, de ser generosos con nuestra economía. A lo mejor usted y yo hemos fallado, a lo mejor no tenemos un presupuesto completo, pero Dios nos enseña cuando nosotros necesitamos cambiar y hacer las cosas. Y hay 5 formas de hacerlo: diezme, ofrende, ahorre, invierta y haga sus gastos, pague sus impuestos. Dios quiere que usted tenga esas 5 cosas en su vida y usted pueda ser un buen administrador de sus finanzas para que pueda brillar y agradar y que su túnica sea brillante, así como ellos lo pudieron ser buenos administradores. Ellos fueron tentados en todo, en muchas cosas, pero tuvieron éxito. Ellos impactaron las generaciones, crecían en estatura y sabiduría para con Dios y los hombres. Tenían propósito divino. Ellos dos fueron libertadores y ellos dos alimentaron personas, alimentaron a la gente. Entonces hay muchas cosas que usted puede mirar que son las analogías entre José y Jesús. Sus túnicas también los identificaron. Sus túnicas fueron quitadas. A José le quitaron su túnica cuando lo metieron allí al pozo y muchos querían ponérsela, pero esa túnica era solo de él. Nadie se puede poner tu túnica, hermano, mi querida hermana, nadie se puede poner tu túnica. A Jesús también le quitaron su túnica y echaron suerte sobre él. Esas cosas, tienen cosas en común, José y Jesús. Pero cuando ellos conspiraron contra ellos también vivieron estaciones en su vida. Ellos fueron dedicados al servicio. Ellos fueron pastores. José era pastor de ovejas y nuestro Señor es el pastor de los pastores. Amén. Ellos también, la analogía que tienen es preservadores. José, Potifar Faraón le puso el nombre de se me fue el nombre, Zapnat Panea, le puso el nombre que le colocó el faraón, que significa preservador del mundo. Y nuestro Señor Jesucristo es el preservador del mundo. Ya ahorita voy a desenglosar un poquito algunos capítulos para que usted ya se entre en el personaje maravilloso del cual nosotros estamos hablando, de José. Le voy a hablar un poquito sobre esta historia de la vida de José. Y yo quiero que usted se pueda identificar, hermano, con esta historia. Todos tenemos una historia familiar y la historia de José es como una película. Cuando mi madre partió con el Señor hace 2 años, me vi la película de José y me vi la película de David, porque necesitaba, de José y de David, necesitaba mi mente ponerla escuchando la Biblia y viendo algo que fuera bíblico para yo poder tener la paz y tener la fuerza para poder pasar este luto tan fuerte. Y es hermoso ver esta historia, amén. Todos tenemos una historia en nuestra familia. En nuestras familias tenemos episodios. José vivió luto. Ellos tuvieron tiempos de alegría, así como tú y yo. A lo mejor hay episodios emocionales, episodios de dolor, episodios traumáticos, episodios de tristeza, episodios de nacimientos, de alegría, de obtener cosas. Sin duda José vivía en esa casa con su padre y sus hermanos y nacieron muchos niños y jugaron y sembraron y comieron y cocinaron y habían momentos en la mesa lindos, habían problemas también porque parece que eran conflictivos los hermanos de José. Entonces yo creo que en nuestras familias pasa lo mismo y nos identificamos con esta historia de José. Acontecimientos, muchas memorias. Hoy en día podemos tomar fotos, podemos tomar videos de la familia, pero este video y estas fotos que podemos ver en Génesis 41-50 de esta preciosa familia de Jacob y José y sus hermanos se identifica con los mismos acontecimientos y episodios que nosotros vivimos. Episodios de venganza, episodios de violaciones hubieron en esa familia.
A lo mejor se identifica en su familia, cosas que han pasado, envidia, episodios de envidia, padres con problemas emocionales o problemas de salud o problemas de no perfección, errores que cometieron, sueños que hubieron en la familia, acusamientos, persecución, rechazo, odio entre familias, cárceles y situaciones y todo. José vivió separado de su familia por mucho tiempo después de que él fue metido a esa cisterna. Duró, eso fue a los 17 años, él duró casi 22 años lejos de su familia. Cuando yo salí de Colombia, duré separada 11 años sin ver a mis padres. Usted dice, oh, la hermana está en otro lugar, está en otro país. Sí, pero uno ha pasado momentos de llanto, de tristeza, de extrañar a su familia, de extrañar sus sobrinos, de extrañar a los hermanos, de extrañar el mundo en que uno estaba, pero todo cambió de un momento a otro. Llegó el tiempo del proceso, llegó el tiempo de pasar a otro nivel, a otra etapa. Y yo no podía ver a mi madre ni a mi padre por 11 años, porque ya no habían papeles, ya no podía volar, ya tenía que tomar una decisión o aquí o allá. Y así pasamos nosotros. Entonces me identifico mucho con este tiempo que José salió de la cisterna y fue vendido por sus hermanos y tuvo que llegar a Egipto y fueron 22 años sin ver a su familia y empezó su proceso a entrar en la voluntad y en el propósito divino del Señor. Y este José tenía sus dos hermanos, tenía sus hermanos. Y ustedes pueden ver en la palabra del Señor, ellos formaron después, fueron parte de las tribus de Israel. Estaba Rubén. Y mira lo importante, hermanos, de saberlos, de conocer a nuestra familia por sus nombres, del significado de sus nombres. Rubén significaba ver al hijo. Simeón significaba Dios escuchó. Leví significaba unión. Judá significaba gratitud. Dan significaba juicio. Neftalí significaba lucha. Gad ha llegado la suerte. Aser significaba felicidad. Isaacar significaba hay una recompensa. Zabulón significaba regalo. José significaba adición, añadidura. Benjamín significaba fuerza. Y Dina, que era la hermanita de José, significaba justicia. Qué bueno saber nosotros el significado de los nombres. Es importante conocer y saber qué significado tiene el nombre que tú le vas a poner a su hijo. Porque si usted mira, hay muchos hijos que tienen nombres difíciles, ¿no? Nosotros podemos ver, mi hijo se llama John y significa gracia, poseedor de la gracia, que es el mismo nombre de mi esposo. Y así el nombre de uno tiene su significado. Y de este tipo de personas estaba rodeado José. Él estaba rodeado de gratitud, de juicio, de justicia, de regalos, de fuerza, de lucha, de gratitud. Y yo te pregunto, ¿de qué está rodeada tu familia? ¿Cómo son tus hijos? ¿Cómo son tu familia? ¿Cómo son tus padres? ¿Cómo son tus familiares que te rodean? ¿Conoces el nombre de ellos? Si los conoces y a lo mejor son nombres o personas que son difíciles, debemos de llamarlos a ellos como Dios los llamaría en este tiempo. En este tiempo verlos como queremos verlos, quisiéramos verlos a ellos en un futuro. Como José cuando ya perdonó a sus hermanos, cuando ya tuvo relación con ellos, él tenía dolor en su corazón por lo que habían hecho y todo, pero cuando los encontró él los vio como sus hermanos, como su familia. Él no los miró por lo que habían hecho, él no los miró por lo odiosos que eran, él no los miró porque no le hablaban, él no lo miró. José tenía un corazón grandioso, maravilloso. Esa es la historia de José, de su familia. Estoy como desenglosando, metiéndonos en la familia de José. Y este hombre, a pesar de estar en medio de su familia, él nunca perdió su túnica. Él nunca la perdió a pesar que se la quitaron sus hermanos. Él nunca perdió esa túnica espiritual. Mira el significado de lo que tiene el significado de la túnica.
Dice, es el favor de Dios, significa el favor de Dios. Es la unción sobrenatural sobre nosotros, eso significaba, y eso tenía José, él tenía el favor de Dios donde iba. Él tenía el favor de Dios en su vestidura. Él tenía la unción sobrenatural, porque él pudo descifrar los sueños del faraón. Él pudo descifrar los sueños del faraón. Él tuvo su propia túnica, era hecha para él. La túnica significa una unción distintiva, algo que lo hacía brillar. Hoy en día para nosotros esa túnica es las virtudes del Espíritu Santo que nos caracterizan como cristianos. El tener la túnica, hermanos, y tener ese fruto significa madurez, tener gozo, tener paz, tener paciencia, tener bondad, tener benignidad, fe, amor, tener templanza, tener mansedumbre. Eso es, por sus frutos nos conocerán. Él nunca perdió la túnica de colores en todo el tiempo y el proceso divino que Dios le dio. Cuando no se ven frutos en una persona, hermano, cuando no se ven frutos en ti como cristiano, indudablemente es falta de sanidad del alma. Es falta de sanidad en el alma. Y José tenía su alma sana. Él tenía gozo a pesar de la crisis, él tenía gozo a pesar del proceso, él tenía gozo en la cárcel, él tenía gozo en el desierto, él tenía gozo cuando lidiaba las ovejas, él tenía gozo cuando hacía lo que tenía que hacer con Faraón y Potifar, él lo hacía, él tenía frutos porque su gente lo veía. Entonces, hermanos, cuando no se ven frutos en nuestra vida, indudablemente es falta de sanidad del alma. Y José tenía un corazón sano. Él tenía el favor del Señor en su vida. Es mucho superior lo que podemos ser que lo que podemos hacer. Va a valer más lo que tú haces y no lo que tú dices ser. Tenemos que ser, hermanos. Podemos hacer muchas cosas, pero el hombre quiere ver que nosotros somos verdaderamente cristianos. Y yo, hermanos, quiero ir a este capítulo 41, y dejarles ver, hermanos, cómo este hombre Dios lo usó con la historia y cuando interpreta los sueños de Faraón. El Señor Jesús, José halló gracia ante la presencia de Faraón. Y Faraón tenía unos sueños que había tenido. Y si usted lo puede ver en el capítulo 41, dice que José soñó estos sueños donde él veía estas vacas gordas y estas vacas flacas. Y dice que aconteció y pasados los 2 años tuvo Faraón un sueño que le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y pasían en el prado y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río y que las vacas de feo aspecto y enjutas, o sea, flacas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón y se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas y gruesas y llenas y despertó Faraón y aquí que era un sueño. Y sucedió que por la mañana estaba agitado el espíritu de Faraón y envió e hizo llamar a los magos de Egipto y a todos los sabios y les contó a Faraón sus sueños, mas no había quien lo pudiese interpretar a Faraón. Entonces allí el jefe de los coperos habló a Faraón y se acordó, ¿verdad? Se acordó de José y me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos, y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó así,
fue restablecido mi puesto y el otro fue ahorcado. Entonces Faraón vio y llamó a José. Faraón escuchó y llamó a José. Va a llegar el momento en que Dios te va a llamar. Gente va a saber de ti y te va a llamar. Y dice que lo sacaron apresuradamente. A lo mejor te encuentras en dificultades. A lo mejor te encuentras muchos años olvidado por la gente, olvidado por tu familia, olvidado por personas que querían que se acordaran de ti. Pero va a llegar ese día en que el Señor te va a sacar de esa cisterna, que el Señor te va a sacar de esa oscuridad o te va a traer de ese desierto y dice que y te van a llamar y te van a mandar llamar apresuradamente. De la cárcel lo sacó y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y hay mucha enseñanza en cuando él se afeitó y cómo se vistió y todo esto, porque eso solamente es para los principales. Pero ya Dios estaba poniendo algo especial en la vida de José. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, no hay. Hay cosas en la vida donde nosotros vamos a estar en consejerías, en familias, alrededor de personas, que no van a ser otras personas, sino va a ser tú y yo quien lo vamos a ayudar a interpretar esa situación. Mas he oído decir de ti, tu vida, tu manera de vivir, la gente la está escuchando, la está viendo, porque eso somos tratados vivientes. Que oye sueños para interpretarlos. Y respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Él le daba la gloria a Dios. Cuando Dios te use, dele la gloria a Dios. Dijo, no está en mí, será el Señor el que dé la respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba en la orilla del río. Y volvió y contó su sueño de las vacas y todo lo que estaba pasando con las espigas y lo contó todo a Faraón. Y cuando lo interpretó David, lo interpretó José, dice que el suceder del sueño a Faraón, él lo recibió 2 veces y eso significaría que la cosa sería firme de parte de Dios. Esa fue la interpretación que José le dio y que Dios se apresuraría a hacerlo. Vendrían tiempos difíciles y que iba a suceder. En este tiempo de crisis, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de guerras, en este tiempo de COVID, en este tiempo de todo lo que estamos viviendo, hermanos, Dios se le va a presentar a nuestros grandes presidentes, se les va a presentar a nuestros pastores, les va a mostrar muchas cosas de lo que va a venir y Dios lo va a hacer. Y Dios nos va a usar y necesitamos estar parados ahí en el momento que nos necesiten. Tú interésate por estar bien en la presencia de Dios. Tú interésate de tener interésate y procúrate de estar con tu lámpara encendida, con tu lámpara con aceite preparado con la palabra de Dios para el tiempo en que nos están y nos van a necesitar. Va a venir el Señor, su venida está cerca, cosas están pasando alrededor. Podemos ver la crisis que llegó en aquel lugar. Y ahí dice, por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngase sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre todo el país. Yo no sé a dónde te va a mandar. Dios está sacando gente de Colombia, Dios está sacando gente de aquí para otros lados. Dios nos sacó de Colombia para acá y téngalo por seguro que tú y yo estamos siendo movidos para cosas grandes que van a pasar en el avivamiento de los últimos tiempos. No importa que escuchemos que hay crisis, no importa que escuchemos que hay una pandemia, Julana, Sultana, la que sea, ahí el Señor ha prometido estar con nosotros. Si Dios está contigo, está conmigo, está allá, está acá, va a venir el movimiento de Dios y necesitamos estar en el lugar, en posición. Necesitamos estar en posición, en oración, en bendición, en sujeción y con mucha revelación de la palabra para poder sobrellevar y pasar lo que viene, porque lo que viene es fuerte. Lo que le vino a la familia de José fue fuerte, pero Dios usó a José para ser de bendición a muchos y a su propia familia. Y Dios te va a usar a ti para ser de bendición a tu familia, a tus vecinos y a muchos que te rodean. Entonces vamos a levantarnos de esa tristeza, de esa angustia, de ese tanta noticia que escuchamos y que viene 7 años de crisis o que viene tal cosa. No importa lo que escuchemos. Tenemos un Dios todopoderoso que así como estuvo con José, va a estar con nosotros.
Y la interpretación de José fue decirle que él se proveyera de alguien y que enviara gente a todo el país y que quitara la tierra en Egipto en los 7 años de abundancia. Es tiempo de trabajar en este tiempo que estamos empezando a escuchar lo que viene. Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Van a venir las cosas que tienen que venir y no está en tu mano ni está en mi mano. Es el propósito de Dios. José estuvo en el tiempo perfecto para cumplir el propósito de Dios, tanto en Egipto para su familia y tanto para sus generaciones. Entonces no nos preocupemos. Y dice y junten toda la provisión. Dios quiere que en este tiempo nosotros juntemos la provisión que podamos. Trabajemos, seamos diligentes, ahorremos o nos proveamos de estos buenos años que estamos viviendo y que recojan trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de todas las ciudades. Y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito. José tú puso depósitos en todo el país para los 7 años de hambre. Cuando él llegó a la presencia de Faraón, él tenía 30 años. Y después de que salió de la presencia de Faraón para hacer todo ese trabajo, él estuvo 7 años trabajando afuera, buscando cómo hacer almacenamiento en todo el pueblo. Y dice, el hambre habrá en la tierra de Egipto y el país no perecerá de hambre. Si tú y yo estamos listos para lo que viene, hermanos, nuestra gente, nuestra familia, nuestra iglesia no va a pasar por cosas difíciles porque hay Joséses como tú y yo con esa túnica parados y proveyéndonos de la presencia de Dios. Y dice que el asunto le pareció bien a Faraón y a su siervo. Estoy leyendo un capítulo para que ustedes vean lo sabroso que es disfrutar un capítulo. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Dios, el hombre, tus jefes, el presidente, todo lo que hay en nuestras naciones va a encontrar y va a buscar hombres que es donde esté el Espíritu de Dios. Donde esté el Espíritu de Dios. Y dijo Faraón a José, pues, ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. El vecino, tu patrón, todos tienen que saber que Dios está haciendo lo que está haciendo en tu vida, que Dios te hace sonreír en medio de la crisis, que Dios mantiene tu familia firme, que Dios es el que te hace pasar por esa enfermedad y tienes alegría, que Dios es el que está contigo, que a pesar de que te vemos sin dinero, te vemos sin trabajo, no te hace falta la comida, ¿a qué Dios tú sirves? Eso es lo que este hombre está diciendo. Pues, ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? Nuestro Dios nos está haciendo saber a través de su palabra lo que está haciendo, lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que va a hacer. Nosotros tenemos este periódico divino que es la palabra de Dios. Y nosotros estamos informados de lo que está pasando, de lo que ha pasado, de lo que está pasando y de lo que va a pasar. Entonces, preparémonos. José nunca se soltó de la mano de Dios. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seremos tú y yo. Tú y yo. O sea, impregnado de Dios. Nosotros y el Señor somos la mayoría. Yo le animo, hermanos, a que se levante de su tristeza, de su dolor, de su crisis, de su situación y se ponga esa túnica que usted tiene de bendición. Nosotros estamos, hermanos, protegidos por ese Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestra guía, es nuestra fortaleza, nuestro consuelo, nuestro todo y nos va a dar la fuerza para seguir continuando esta vida cristiana. Y dice que Faraón dijo, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón se quitó el anillo, se lo puso a José en su mano, lo hizo vestir de lino fino, bellísimo, y le puso un collar de oro y lo hizo subir en el segundo carro. Y pregonaron delante de él, doblaban la rodilla, lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará tu mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón y le dio por mujer a Senat. Encima de eso le dio la bendición de tener una esposa, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Y era José de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo montones.
Él recogió trigo como la arena del mar. Y él reunió todo alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimento en las ciudades, poniéndolos en la ciudad y el alimento en el campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, dice la palabra, mucho en extremo hasta que no podía irse contar porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos en este tiempo, en el primer año del hambre, los cuales le dio su esposa, y llamó José el nombre del primogénito Manasés. Mira lo importante del nombre, del significado de los nombres. Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Manasés significa eso. Y llamó el segundo nombre Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho. Todo se cumplió y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto hubo pan. Eso es la promesa de Dios para nosotros en este tiempo de pandemia, en este tiempo de crisis. Nosotros vamos a tener paz, nosotros vamos a tener la bendición de Jehová. Nosotros vamos a estar fuertes en este tiempo porque estamos buscando esa presencia de Dios. Tenemos al Dios Todopoderoso, tenemos a Jehová Jireh, Jehová proveerá, Jehová Jireh, Jehová proveerá. Él va a proveer salud, Él va a proveer comida, Él va a proveer fortaleza, Él va a poder proveer ánimo, Él va a proveer en medio de todo lo que esté viviendo el mundo que está en crisis. Nosotros estamos en Cristo. Y dice que todo estuvo pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan y dijo a Faraón a todos los egipcios, id a José, muchos van a venir a nosotros para buscar ese pan espiritual, esa agua espiritual, y tú y yo tenemos que estar preparados para darla. Y el hambre estaba por la extensión del país, entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto y toda la tierra venían a Egipto para comprar de José porque toda la tierra había crecido en hambre. Quería explicar solamente hasta el capítulo 41 para que nosotros nos demos cuenta de lo maravilloso que es leer la palabra de Dios con sabor y aplicarla, oírla. Es importante oír la palabra de Dios, leerla. Dice, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y mi experiencia con la túnica de colores, mi experiencia en los procesos de la vida y mi experiencia cuando he tenido las vacas gordas y las vacas flacas, es la actitud de la mente. En la mente de José nunca tuvo limitación. La mente de José fue positiva. La mente de José fue un hombre de fe inquebrantable. Y yo te quiero animar, hermano. Yo sé que hay capítulo 41, 42, 43, es tan largo todo esto, pero les estaba hablando, entre todo lo que hemos hablado, hemos visto cómo sus hermanos han sido difíciles y problemáticos y mentirosos y hicieron y deshicieron con la vida de José y la vida que ellos tuvieron. Pero en estos capítulos se encierra un personaje importante y es la vida de José. José tenía la bendición de Dios y tú y yo tenemos la bendición de Dios. Él andaba con el Señor y el Señor le daba la sabiduría para gobernar. El Señor le daba la sabiduría para mantenerse parado en esta fe. Él fue un hijo ilustre y yo sé que el tiempo me ha corrido, no sé, me queda muy poco tiempo, pero me voy a ir para terminar, hermanos, y decirles a ustedes quién fue realmente José. José sepultó a su papá, José vio llegar a sus hermanos, José hizo cosas para poder reconciliarse con sus hermanos, él sacó todo lo de su llanto, era un hombre sensible porque lloró al ver a Benjamín, él lloró largamente sobre el cuello de Jacob porque es sensible. Pero este hombre pasó de la cárcel al trono. Aunque estaba olvidado,
aunque pasó por el pozo, aunque pasó por la prisión, alguien se acordó de él y lo mandaron llamar apresuradamente porque lo necesitaban en el trono. No importaba si era hebreo, porque se sabe que para los egipcios era una abominación estar con un pastor de ovejas. Es una abominación comer con un hebreo. Pero cuando Dios te quiere usar, no importa los protocolos mundiales, no importan los protocolos presidenciales, Dios, si eres tú el elegido, te va a poner ahí. Y se lo digo por propia experiencia personal. Nosotros llegamos, hermanos, a una iglesia, a Miami, por año y medio. Y ese no era el lugar. Dios nos movió de Miami. Estuvimos por año y medio pasando por un proceso largo. Se nos acabaron los papeles, no podíamos manejar, no teníamos licencia. Y dijimos, ¿nos vamos para Colombia o nos quedamos? Usamos una abogada. Esta abogada nos dijo, su caso está perdido, lo mejor es que se devuelvan para Colombia. Y llamé a mi mamá y dije, mami, yo creo que me voy a regresar para Colombia. Y mi mamá me dijo, no, ustedes tienen un propósito y Dios les va a abrir puertas. Mi mamá se puso en ayuno, en oración, oramos al Señor, nos movimos a Colorado, llevamos 18 años aquí en Denver, Colorado. Y cuando llegamos a la iglesia donde pertenecemos, que es una iglesia, estamos bajo Iglesia Americana, había otro pastor y en el tiempo del movimiento de cambio de pastor, el Señor le dio en menos de 8 días la iglesia que hoy nosotros estamos ministrando. Hay procesos que pasamos, envidias que vivimos, dolores que sufrimos, trabajos arduos, trabajando de día, trabajando de noche, con papeles, sin papeles, después con papeles. Hoy en día mi esposo es ciudadano, yo soy residente. Cuando el diablo dijo que no, Dios dijo que sí. Y es aquí en este país donde Dios me ha dado mis hijos, es aquí donde mis nietos, mis nueras, mi bendición y mi propósito. El Señor me ha usado para salvar matrimonios por cantidad, levantar a muchos de su vida cristiana, porque fue en este país, después del proceso, después del dolor, después de no saber el idioma, que Dios abrió una puerta. Y cuando decía a la abogada, no hay, su caso está perdido, mi esposo dijo, vamos a clamar al Dios del cielo. Mis hijos quedaron fríos cuando salimos de esa oficina, pero mi esposo siempre ha sido un hombre de oración, de ayuno, y levantamos nuestras manos al cielo y dijimos, Señor, no tenemos licencia para manejar, no tenemos la familia aquí, estamos envejeciendo, necesitamos que abras puertas, Señor, donde abras camino donde no hay. Y el Señor lo abrió. Ese es el Dios que yo te estoy hablando, de la cárcel al trono. Los procesos son importantes. Las bendiciones vienen. Dios te dio esa túnica y a nadie más le va a servir. Dios me ha dado a mí talentos, habilidades, que yo tengo que responderle a Dios por eso. Y te las ha dado a ti. Y tienes tantas bendiciones. Solamente clama al Dios del cielo. Sigue con Él. Séle fiel a Él. Séale justo. Séale benigno. Ame. Perdone. José perdonó a sus hermanos. En este tiempo, hermanos, el enemigo quiere que nosotros nos odiemos como familia, como hijos. Quiere separar con la ideología de género. Nos quiere destruir. Eso es lo que quiere en la iglesia, pero no, José siempre tuvo un corazón real, amoroso, precioso, un hombre ilustre. Sé que no tengo más tiempo para continuar con los capítulos, pero seamos como José, hijos ilustres para Dios. Que podamos preservar al mundo y a la gente que nos rodea para llevarlos a la eternidad, preservarlos para la eternidad,
Preserva tu vida, preserva tu familia, preserva tu hogar, preserva tu matrimonio, preserva tus hijos. Sea obediente como José, sea leal como José, sea íntegro en lo que usted más pueda, sea hermoso a través de la santidad, porque la santidad hermosea el rostro. Sea perseverante, sea determinado, sea una mujer y sea un hermano, sea un cristiano, una cristiana de fe inquebrantable. Créale a Dios. Ama a tu familia, ama a tu iglesia, ama a tus hermanos. Ama a Dios sobre todas las cosas y segundo mandamiento, a tus hermanos. En cuanto dependa de usted, aunque tus hermanos te odien como lo odiaban a José, porque a veces la gente te odia porque tienes esa túnica de colores, porque brillas, porque eres un diamante en la presencia de Dios. Pero aún así ámalos con sus defectos mientras que ellos crecen, mientras que ellos se arrepienten, mientras que ellos leen más la palabra de Dios. José fue ilustre, fue un pastor ilustre, fue un cristiano ilustre, fue un esclavo ilustre, fue un prisionero ilustre, fue un gobernador ilustre. Conviértete en un cristiano ilustre y de bendición. José era virtuoso, él tenía virtudes, su túnica se identificaba porque habían buenas virtudes, habían buenos hábitos en él. Fue humilde, fue noble, fue bueno, tuvo un ejemplo de castidad. No peques, cuídate, guárdate para él. Los sueños fueron evidencia de la bendición divina de Dios. José era un soñador. Y todos hemos soñado. Yo he sido una mujer de sueños. Soñé estar en este país y aquí estoy. Pero cada sueño tiene un precio y un sacrificio. José fue perdonador. José encaminó su camino a Dios. Josué menguó para que el Señor creciera y donde quiera que él iba, él siempre glorificaba al Señor. Por eso el Señor lo pasó de la cárcel al trono. Y fue el servicio lo que hizo que José fuera el hombre que es. Yo quiero hacer una oración para terminar. Gracias a todos por escucharme. Y les invito a que seamos diferentes, que marquemos la diferencia como hijas de Dios, que seamos como ese José, que la gente pueda ver la gloria de Dios a través de nosotros, no como los hermanos que en ellos no había dolor, eran indiferentes al dolor. Y uno ve en la iglesia alrededor de uno gente que es indiferente al dolor ajeno, gente con maldad. Estamos en medio de gente maldadosa, mentirosa, envidiosa, que no tienen en cuenta a Dios. Porque por sus frutos uno los ha conocido, gente perezosa. De todo estamos viviendo. Pero Dios está buscando un José, como tú y como yo. Y si algo nos falta, vamos a decirle al Señor, no te vamos a dejar como dijo Jacob, no te dejaré hasta que tú me bendigas y cambies y transforme mi vida. Y que esa mujer engañadora, esa mujer orgullosa, esa mujer traidora o esa mujer perezosa para orar, ya no va a estar, va a ser diferente. José tenía paz en su corazón. Él tenía paz en medio del caos y vamos a tener paz en medio de toda esta crisis mundial. Tú y yo vamos a tener paz. José tuvo paz en medio del caos mundial, del hambre que iba a haber, y Dios se glorificó con él y su familia. José fue un hombre pacificador y por eso fue y es llamado hijo de Dios. Si usted y yo somos pacificadores, vamos a ser llamados hijos de Dios. José fue un hombre que Dios le dio conexiones de poder. Dios, cuando yo llegué a este país, el Señor nos dio mucha gente. No fueron mis hermanos, no fueron mis primos, no fueron mis padres. Pero cuando yo llegué a este país, Dios nos dio conexiones de poder.
gente que nos dio la mano, gente que nos prestó su casa, que nos prestó un cuarto para vivir, gente que nos proveyó un carro para andar, gente que nos proveyó alimento, gente que nos abrió la casa, la iglesia, para estar en ese lugar. Y se han dado cuenta que podemos tener una vida con una túnica de colores. Gente que ha creído en nosotros. Dios nos ha dado conexiones de poder en Miami. Pasamos a Denver y nos dio conexiones de poder. No nombro a gente porque se me quedarían muchos. Mis trabajos, yo trabajo secularmente. Yo salgo a trabajar ahorita que termine este programa porque tengo trabajo secular. Pero gente, conexiones de poder. Doctores, psicólogos, personas importantes, dentistas. Esas son mis conexiones de poder, donde Dios ha usado para darme un cheque, porque ese es el Dios a que yo sirvo. Dios te da conexiones de poder con hermanos, con pastores, con mujeres maravillosas. Quisiera tener a toda mi gente que tuve en Colombia, pero no está. En el proceso tú estarás con otro tipo de gente. No esperes las mismas personas después de tu proceso, porque así es Dios. José nunca volvió a tener esa misma familia, esa misma personas y vecinos que tuvo cuando vivía con su familia. Él pasó a Egipto a estar ese tiempo a bendecir a otro tipo de personas, y esas conexiones de poder, como fue Faraón, como fue Potifar, como fue el carcelero, fueron conexiones de poder para José, para llevarlo a cumplir su propósito. Entonces vamos a orar y a decirle al Señor que nos ayude a seguir soñando y a seguir siendo usados en medio del proceso. Padre Celestial, yo invoco tu nombre poderoso, Señor, en este momento, Señor, en esta plataforma de Para Ti, Mujer. Te doy gracias por esta oportunidad maravillosa y te doy gracias por todas estas bellas mujeres, la hermana Angélica, la hermana Bárbara y todo el equipo, Señor Jesús, y todas las mujeres de Colombia, Señor, y todos aquellos programas que se están haciendo con una doctrina sana, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque tú las has puesto una túnica de colores para brillar en un mundo lleno de crisis, Señor, un mundo que está sacando tanta programación, Señor, que contamina, tanta programación que trae temor, tanta programación que trae desespero, que trae angustia, Señor. Tú has puesto estas mujeres en estas plataformas, Señor, y nos has puesto, Señor Jesús, para traer consuelo, para traer seguridad, para traer bendición, Señor Jesús, porque estamos seguras, Señor Jesús, de que tú también estás con ellas, Señor, y estás con nosotros. Alrededor del mundo somos tantos millones de personas. Iglesia Pentecostés Unida Internacional, Señor Jesús, está en más de 123 países del mundo. Somos millones de hermanos alrededor del mundo conectados, Señor, con un mismo propósito de hablar y de mantenernos en la doctrina como lo tuvo José, Jacob, Señor, estos patriarcas que no se movieron, Señor Jesús, de saber que tú eres el Dios, Señor Jesús, de nuestros padres, Señor. Te damos gracias, Señor Jesús, por el conocimiento de tu palabra. Te damos gracias porque a través de esta capsulita que nos damos hoy, Señor, de Génesis, Señor, 41 a 50, hemos aprendido y vamos a aprender, Señor Jesús, a agradarte, Señor, y a mantener nuestra túnica puesta, Señor. Cúbrenos con tu Santo Espíritu, Señor, guíanos y llévanos a nuestro propósito. Manténganos, Señor Jesús, en la vida espiritual, que es lo que importa, Señor. Gracias por las bendiciones que vienen, Señor, las extras bendiciones que tú das, Señor. Pero sobre todo, Señor, ayúdanos a vivir como José. Ayúdanos a servir, ayúdanos a alabarte, a glorificarte, a permanecer, Señor, en esta palabra, Señor Jesús, en esta palabra, Señor Jesús, y vivir esta palabra, Señor, donde quiera que vayamos, seamos esa gente ilustre, Padre amado, Señor, que el mundo vea, Señor, que el mundo quiera, Señor, tenernos a su alrededor, que el mundo quiera imitar, Señor Jesús, de que ellos también quieren, Señor Jesús, tener gozo, paz, paciencia, bondad y todos estos frutos que solamente vienen
de parte de ti, Padre amado. En el nombre de Jesús, Dios mío, te doy gracias por esta oportunidad, Señor. Te doy gracias por estos procesos, Señor. Y yo oro por toda aquella audiencia, Señor, por todos los hermanos, esposas de pastores, líderes y todos aquellos, Señor Jesús, que nos escuchan. Aquellos puedan, Señor Jesús, levantarse, Señor Jesús, y darte gracias a ti por los procesos, Señor, porque ya viene, Señor Jesús, esos momentos de gloria, Señor, y de bendición, Señor, que tú traes y tienes para cada uno de nosotros, Señor. Yo no puedo destapar los regalos que le pertenecen a mis hermanos, ni ellos van a poder destapar mis regalos, Señor Jesús. Es a cada uno, Señor Jesús, que nos corresponde, Señor, ir, Señor, y abrir con fe, Señor Jesús, y creer en lo que tú tienes, en tus promesas, en tus palabras, en tus leyes, en tus estatutos. Y si es el caso que nos toque partir, Señor, como José y Jacob, Señor, el mundo pueda, Señor, quedar con un legado, Señor Jesús, de que fuimos personas fieles, Señor, de que erramos, pero que pedimos perdón y que confesamos y nos apartamos y alcanzamos la misericordia divina y que hoy en día podemos vivir consagradamente para ti, en el nombre de Jesús. Amén.